Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal, a una nueva reseña, que es básicamente hoy la reseña de Piano Oriental de Seina Abriache y espero que les guste. Esta novela gráfica la conocí yo una vez que fui a Bélgica, estuve en Bruselas y de viaje, me apetecía conocer Bruselas y digo, bueno, pues vamos a ver, un día estaba yo allí, digo, bueno, vamos a dar un paseo, vemos librerías y bueno, ahí me compré el Habibi en francés y vi mucho este cómic y nunca lo compré y me arrepentí un montón porque me gustó bastante. Y luego cuando fui a Francia, también con una amiga, a París y a Marsella, también lo vi en varias librerías. Y aún así tampoco lo cogí. Pero bueno. Eh, lo leí en digital esta vez. Y la verdad que me gustaría que formara parte de mi colección. Vamos a ver si en algún momento puedo adquirirlo. Y pues bueno. Para comentarles un poco de contexto histórico, Seina Abriache, que creo que se pronuncia así, perdón, nació en Beirut en 1981 y se formó en Bellas Artes, en grafismo y más tarde se trasladó a París en 2004, donde estudió animación. La historia de esta novela gráfica se inspira un poco en Abdallah Chahine, que es lo que se pronunciaría, no estoy muy seguro, que es su bisabuelo y es músico aficionado e inventor, quien en Beirut, entre los años 50 y 60 más o menos, intentó construir un piano bilingüe, por decirlo de alguna manera, o híbrido, que pudiera interpretar los cuartos de tono de la música oriental. Algo que los instrumentos occidentales pues no son capaces de hacer. Pero bueno, la historia pues se sitúa un poco también en el Beirut anterior a la guerra civil, que estallaría en el 75, un periodo relativamente moderno, tiene bastante contacto cultural y tiene también pues mezclas de influencias orientales y occidentales. Y bueno, pues trata un poco también la prosperidad cultural, un poco del comercio. Y bueno, esa atmósfera sirve un poco de telón para contar esta historia. También es un tiempo de transición porque hay tensiones políticas, sociales, culturales, hay modernización en contra de las tradiciones, hay también un poco de colonialismo, influencias europeas, eh, pero no deja de tener una identidad árabe bastante viva. Y bueno, este Beirut, que es un poco cosmopolita, funciona como espacio de hibridación cultural. Y bueno, pues nuestra autora aprovecha este momento para, digamos que, explorar su propia biculturalidad, que es básicamente el árabe y el francés, y sus dos identidades. Bueno, la narración va en dos partes o en dos líneas temporales, por decirlo de alguna manera. Primero está la historia del bisabuelo de Abdallah Chahine, que vive en Beirut entre los años 50, 60. Es afinador de piano, músico aficionado, un soñador nato. Tiene la obsesión de construir un piano bilingüe, un piano especial. Y la idea es que el piano funcione tanto como instrumento occidental normal, cuando no se activa básicamente el mecanismo específico que activándolo se pueda usar como el piano oriental. Pero al activar un pedal, activas el mecanismo que, digamos que, rinde a los matices de la música oriental, incluyendo los cuartos de tono. Este piano funciona simbólicamente como un puente entre dos mundos, que es el árabe y el francés, donde se ven dos tradiciones musicales bastante fuertes. Y bueno, pues el bisabuelo lo que hace es que no consigue que el invento tenga un público masivo. Tiene dificultades técnicas, financieras, culturales, pero
el valor reside en la búsqueda, en el ideal, en la identidad que ese instrumento representa, claro. Después tenemos la otra línea de temporal, que es la de Zeina, que es la propia autora, Zeina Chahine. Ella reflexiona sobre su identidad, su biculturalidad entre Beirut y Francia, entre el árabe y el francés, entre Oriente Medio y el Occidente. También ella busca como dibujar música, hacer visible lo sonoro, lo que escucha, seguir los ritmos, un poco también los silencios, el ambiente musical, e intenta que también escuchar mucho los sonidos de la calle. Y bueno, pues las viñetas no solo muestran los momentos estos, sino que también es como, muestran como que intenta hacer sentir la resonancia, la vibración, el sonido, ella lo intenta hacer, las notas, los silencios, y a veces lo consigue y a veces no le sale tan bien. Y bueno, el piano se convierte en una metáfora del bilingüismo musical, del bilingüismo cultural y demás, de la situación propia de la misma autora. Y bueno, ella tiene dos lenguas maternas, dos culturas que conviven en ella y bueno, pues casi siempre están en tensión, porque intenta como elegir o una u otra cuando forman parte de ella misma. No puedes elegir una cosa que forma parte de ti frente a otra porque forman parte de ti, es lo que hay. También se juega con los contrastes visuales, los colores de este cómic son blanco y negro, pero también hay espacios donde se ve la luz y la sombra, no hay color. También juega mucho con la tipografía del texto, con el ritmo narrativo para reforzar un poco ese efecto de mezcla, de diálogo entre lo que se ve, lo que se oye, lo que se recuerda. Y bueno, pues, aunque el piano existe todavía porque esto está basado en hechos reales, lo conserva la familia, pero no hay quien lo toque como originalmente se pensó y se soñó que se iba a tocar. La obra concluye, digamos que con una reflexión sobre la memoria, los sueños, la perseverancia también, y un poco lo que se hereda, lo que se pierde, lo que se transforma. No es una historia de tragedia, sino más bien como una especie de reconciliación, de belleza, de esperanza, a pesar de todas las dificultades, claro. Como curiosidades les puedo decir de que el piano realmente existe, como ya dije antes, lo conserva la familia de Zeina en Beirut, aunque ya no hay nadie que lo sepa tocar plenamente como se soñó, lo que dije antes. Y bueno, pues la autora no solo no cuenta la historia, sino que también se preocupa por dibujar la música. Ella estudió partitura, o sea, solfeo creo que se llama, si me lo recuerdo. Yo es que soy un negado para esto. Me gusta saber, me gusta de estas cosas, pero soy un negado. Estudió tipografía musical, o las onomatopeyas, detalles visuales que sugieren sonido. También deseaba que cada página fuera sonoro a su manera. En su tarjeta de visita, el bisabuelo se definía como inventor. Además de afinador y pianista, él se definía como inventor. Y esa dualidad le parecía importante a Zeina, la autora, como parte del ideal creativo familiar. También hay que decir de que la autora emplea el blanco y el negro en lugar del color, con gran fuerza de contrastes claros y oscuros, y deja pocos matices de gris. Y eso no solo lo hace por el estilo, sino más bien como para reforzar de alguna manera la dicotomía, el contraste cultural, el efecto dramático y la claridad visual. Tiene reconocimiento internacional esta novela porque fue nominada a Mejores Obras en Angoulême y recibió el premio Fénix en 2016. Como reseña les podría decir positiva, claro, porque me gustó bastante. Es una novela gráfica que destaca sobre todo por su sensibilidad, su elegancia visual, porque es bastante elegante el estilo de dibujo, su capacidad de, aunque es bastante simple, claro, con capacidad de entrelazar lo personal y lo cultural, lo íntimo con lo universal. Y bueno, aunque es autobiográfico, no exige conocer la música profundamente para conectar. Se puede leer perfectamente y se entiende.
Aunque es sobre el Líbano, habla también de temas universales como la familia, los sueños, la memoria, la identidad. Es ideal para los lectores de cómic o novela gráfica que estén interesados en historias interculturales y en música y en diseño gráfico. Bastante recomendable, la verdad. Bueno, también quería reseñar este otro libro que se llama El músico ciego, de Vladimir Korolenko, que hubo un momento en el que yo quería seguir leyendo a mis autores rusos, porque me dio muy fuerte por los autores rusos, perdón, y no sabía, un gatito comiendo, y no sabía qué más autores podía leer. Entonces, pues, digamos que busqué por internet y me apareció el nombre de Vladimir Korolenko. Y me apareció este señor que es de finales del siglo XIX, principios del XX. Y pues le di la oportunidad. Al principio, cuando me leí esta novela, me pareció malísima, muy mala. Pero le volví a dar una oportunidad y me lo leí de nuevo. Y esta relectura parece como que me gustó más. Y pues bueno, por comentarles algo, Vladimir Korolenko nació en 1853, murió en 1921. Fue un escritor, periodista y humorista ruso-ucraniano. Vivió la época zarista con tensiones y desigualdades culturales, y también con movimientos reformistas e intelectuales que, digamos que criticaban lo que es el status quo. Esta novela fue publicada en 1886 en varias versiones, primero serializado y luego revisiones. Y Korolenko lo escribió cuando ya estaba comprometido con una literatura, digamos que humanitaria, que se preocupaba pues de los marginados, los discapacitados, los pobres y los excluidos. Un poco como los parias de la sociedad, ¿no? El relato se inscribe en una Rusia imperial bastante tardía y bueno, con una población rural bastante vasta. Y esta sociedad vasta, como digo, tenía bastantes diferencias marcadas entre terratenientes y campesinos. Digamos que esta realidad pues determinaba un poco el marco en que nacen personajes como Piotrus, que es el protagonista, cuya ceguera pues digamos que condiciona su integración en lo que es la sociedad. ¿De qué va esta historia? Pues bueno, les voy contando. Piotrus o Piotr Popelski, según traducciones, nace ya invidente. Y pues su madre, Ana, lo quiere muchísimo a pesar de que siente un dolor y una preocupación por su estado. Su padre es terrateniente y se desentiende. Digamos que su ceguera le parece una desgracia y es algo difícil de aceptar y se desentiende de su hijo. Ya está, no hay más. A pesar de la ceguera, pues la madre trata de estimular al niño con el tacto, con los sonidos de la naturaleza, la lectura de libros, aunque sin imagen, pero bueno. Y la música, los ruidos del bosque, el viento, la nieve, lo van estimulando de alguna manera. Y él va haciéndose consciente de que se va haciendo consciente del mundo mediante los sonidos. Más tarde aparece el tío Maxim, que es inválido, que se quedó inválido por las guerras garibaldinas. Y bueno, pues el tío Maxim tiene una visión distinta a la discapacidad. Él interviene en la educación de Piotr y le cultiva sensibilidad, enseñándole a escuchar, a diferenciar los sonidos, a vivir con dignidad, básicamente. Es una figura clave porque no es solo importante la persona digamos, que te enseña habilidades, sino también la persona que te da ánimo, que es muy importante, y ayuda al protagonista a que encuentre un lugar y una voz, teniendo en cuenta de que es invidente y la sociedad pues no lo acepta. Piotrus o Piotr va descubriendo la música, primero pasivamente, luego recibiendo melodías locales, canciones en su entorno, va como poco a poco sonidos de la naturaleza también, sonidos de la gente, luego progresa hasta intentar tocar e interpretar el piano y hacer música también. También se describe mucho en esta novela
cómo la naturaleza, los sonidos exteriores, los tonos, las cadencias, todo lo que tiene que ver con el sonido tiene para Piot una vivacidad que que no lo percibe cualquier persona con tanta fuerza, ¿no? Como él. Y digamos que Korolenko se detiene mucho en las sensaciones, en lo que se pierde con la vista, pero también en lo que se gana con el resto de los otros sentidos, ¿no? Especialmente en este caso el oído. En su crecimiento, Piot experimenta amor hacia una joven que crece junto a él. Ella lo aprecia, lo comprende, lo acompaña. Y este amor no es solo romántico, sino también humano, porque refleja sus propias limitaciones, de sus ansias de conexión. Además, también surge en él la compasión hacia otras personas invidentes, hacia desdichados. Empieza a ver no solo lo que él padece, sino lo que otros padecen peor. Y esto lo hace crecer interiormente. Aunque la novela no cierra de una manera espectacular, digamos que en el sentido de la revolución social o el cambio dramático, muestra que Piotr logró una vida plena, una realización personal mediante la música, mediante la sensibilidad, mediante la aceptación de su... De, como curiosidad les podría decir de que hay una controversia sobre la luz, porque, a ver, uno de los temas simbólicos que crea discusión fue la idea de que un ciego anhelara la luz. Un símbolo en la obra que algunos han criticado por considerarlo demasiado idealizado. Después, con la perspectiva social y moral, Korolenko combina la sensibilidad artística con una preocupación ética, la dignidad del individuo con discapacidades, el deber de compasión, el derecho a la realización personal. No es solo un cuento inspirador, sino más bien una crítica implícita a la sociedad que básicamente imaginaba lo diferente. Y por último también tenemos que se nota bastante la influencia romántica en la naturaleza, la emoción, pero también realista en, realista en descripción de la vida rural, de la pobreza, de las relaciones familiares y sociales. Y Korolenko tiene esta mezcla que lo hace atractivo. Profundidad lírica más observación social. El músico ciego es una novela que emociona y hace pensar y lo logra con moderación, con estilo y profundidad. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren seguir viendo reseñas así de estar por casa. Denle un like si les ha gustado, coméntenme sus impresiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.